Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Por unanimidad, con 120 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este domingo 27 de octubre de 2024 el proyecto de ley energética enviado por el presidente Daniel Noboa. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, Pierina? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de compartir lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Esta denominada ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación eléctrica, el proyecto normativo propone facilitar la inversión de empresas en proyectos de generación de hasta 100 megavatios en energías renovables y no solo 10, que era lo que teníamos hasta ahora. Ahora, ¿considera usted que considerando que esta segunda ley energética del gobierno, con este nivel de aprobación que ha tenido tan alto, el correísmo vuelve a apostar por las medidas del presidente para solucionar la crisis energética? No es tan así y voy a mencionar algunos temas. La primera ley referente a temas energéticos que se aprobó asimismo, creo que hasta de manera unánime, fue aplaudida y celebrada por el presidente de la República en su momento. Sin embargo, no cambió absolutamente nada en términos de prevención por el tema de estiaje, de inversión a mantenimiento de los diferentes parques generadores, más allá de la fuente que sea, entendiéndose eólica, hidroeléctrica, termoeléctrica, entre otros. No se aplicó el plan energético para nada, había una asignación de 270 millones de dólares para mantenimiento, no se ha ejecutado, me parece que ni siquiera el 10% de esa cantidad y las consecuencias hoy las estamos viviendo todos. Entonces, ahora resulta el argumento para presentar esta nueva propuesta de ley económica urgente, que hasta medio en broma, medio en serio le hemos puesto 2.0, porque prácticamente habla un poco de lo mismo. Creemos, y así lo manifestamos en nuestras intervenciones en el Pleno, y no solo nosotros, personas de otras bancadas también, no creemos realmente que vaya a solucionar el problema, porque el problema no es cederlo a la empresa privada. Para comenzar, en el Código de la Producción ya se habla de formas de intervención y participación de la empresa privada, pero en figuras como asociación público-privada, concesión, entre otros, ya que la energía es considerado un sector estratégico en nuestro país y la Constitución de la República prohíbe puntual y directamente que sean privatizados. Ahora, que se suba a 100, ok, no hay problema, pero esto va más allá de una ley. Algunas cosas importantes que se incluyó en esta ley es, por ejemplo, que los GATS puedan, en la medida en que tengan la posibilidad, presupuestos, áreas, entre otros aspectos, puedan también hacer su propia generación para suplir las necesidades de sus respectivos cantones, por lo menos en un sector. Se corrigió el tema de los fideicomisos para que no incluyeran justamente temas inherentes a los GATS. Se dejó muy claro el tema de la pretendida exigencia de la emisión de garantías soberanas para darle tranquilidad al inversor de que va a recibir su pago en retorno. Vamos de su paso inversión. por paso, Pierina, para cada uno de los ítems que usted ha mencionado, poder analizarlos, ¿no? Porque usted dice, no estamos de acuerdo en abrir las puertas a una privatización, está diciendo ahora, pero sin embargo la aprobaron y esa ley promueve la iniciativa privada en el campo energético. Una cosa es que promueva la iniciativa privada, otra cosa es que apoye la privatización. Me explico. En este tema y en estas circunstancias actuales es necesario que todos participemos, que todos arrimen el hombro, pero el tema de sí reglamentamos, sí pusimos límites y cortapinzas a algunas
algunas pretensiones que no tenían foco ni forma. A ver, en este momento ya existe, por si acaso, generación privada Sí. por iniciativa de sectores privados, y no desde ahora, desde hace muchos años. Por ejemplo, biomasa a través de el uso del bagazo de la caña. El grupo Novis, tía del presidente de la República, ya genera energía a partir del bagazo de la caña y lo entrega a la red pública. O sea, no es que no hay iniciativas privadas, no Pero, se le puede pero se está cortar la aumentando. iniciativa privada. Lo que no se puede es entregar todo el sector energético al sector privado. Son cosas diferentes. Pero, Pierina, esta crisis, ¿no le parece a usted que ha demostrado que la visión estatista de los servicios básicos que promovió el correísmo y que usted está mencionando ahora, que se promovió incluso en la Constitución, resultó no ser eficiente para el país? Por el contrario, era un planteamiento muy eficiente y sobre todo muy responsable, porque trabajaba con planificación, con fases, con inversión para no solamente construcción, sino también mantenimiento de todo el parque generador eléctrico. ¿A qué me refiero? Se planteó el cambio de la matriz energética y luego se planteó el cambio de la matriz productiva, teniendo la matriz energética como uno de los rubros que más impactan en los costos de producción y de industrialización. Empezó a hacerse prospectiva, investigación, exploración y luego el desarrollo de proyectos enfocados en dos áreas básicamente, mayoritariamente la hidroeléctrica por la riqueza hidrológica que tenemos como país, vertientes subterráneas y vertientes superficiales, y también en un porcentaje el eólico. Y miren ustedes, hay 15 megas en funcionamiento en Villonaco, provincia de Loja, y todavía no arranca, a pesar de que ya está, entiendo que está asignada a la empresa, para el desarrollo de, me parece que son 40 megas más de un potencial sobre los 140 megas en total. Entonces, y muy poco, aunque algo, el tema fotovoltaico. Por ejemplo, en Galápagos tenemos algunos campos. No se le ha dado la continuidad, pero tampoco ha habido las limitaciones. Es un sector estratégico. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, ¿qué se hizo? Se dio mantenimiento a las termoeléctricas, que normalmente tienen sistema dual, es decir, que utilizan dos combustibles altamente contaminantes para su funcionamiento, pero no se las dejó botadas. ¿Cuál era la intención? Que en un caso de que hubiera una situación de estiaje fuerte como estamos teniendo en este momento y no se pudiera recargar toda la producción de energía a las hidroeléctricas, la termoeléctrica pueda abastecernos, compensara eso. Ahora, pero ¿qué pasa? Pierina, El plan energético, termino con esto, el plan energético no se desarrolló, no se continuó desde el gobierno de Lenín Moreno a la fecha, no se invirtió en mantenimiento de las centrales hidroeléctricas que están activas, tampoco se completó el tema de Toachi Pilatón, que faltaba el 10% y que el presidente Noboa ha ofrecido que para diciembre estará, y ha vuelto a decir que en diciembre ya no habrá apagones. Entonces es una sumatoria de cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Pierina, volviendo al tema de la ley aprobada, lo que usted mencionaba sobre estas garantías que necesita darle el Estado a aquellos inversores que vengan a poner su dinero para aportar en la generación eléctrica del país. Se hablaba de lo del fideicomiso, de esta garantía que se le quería dar, pero en el segundo debate la Asamblea cambió la propuesta y planteó dar facultad a la Agencia de Control y Regulación de Electricidad para que defina la prelación del pago a los generadores de electricidad, con la idea de que pueda definir, si así lo considera, pues la prioridad del pago a los privados, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no dar las garantías a las empresas privadas, todas las que se necesiten, para que invierta en el sistema de energía? Porque sin garantías, Pierina, en un Estado que paga tarde, mal o nunca, ¿qué empresa va a querer venir a invertir en lo que sea o millones de dólares aquí en energía? Bueno, usted mismo ha dado la respuesta. Justamente el tema no va porque haya las garantías, porque entonces así es facilito. O sea, yo no arriesgo nada. Un empresario, cuando hace un planteamiento para ver si conviene o no hacer una inversión en el país que sea, en el sector que sea, hace un estudio de prefactibilidad, hace un estudio de factibilidad
luego hace toda la programación, la planificación y también calcula el tiempo y el monto de su retorno, de su inversión. Pero, usted lo acaba de decir, en un gobierno que miente a cada rato, que promete sabiendo que es imposible cumplir, estamos hablando y cayendo en un tema de inseguridad jurídica. O sea, no hablemos ni siquiera de la ciudadana, que ese es otro aspecto, la seguridad ciudadana es otro aspecto. La seguridad jurídica tiene que ver, imagínense si a todo el mundo el gobierno le da, el Estado le da garantías soberanas, así no funciona y no es como se ha estado funcionando. ¿Qué pasa? La seriedad tiene que venir de reglas claras de juego, de un presidente que tenga una planificación, objetivos en el quehacer diario y ejercicio de sus funciones, que tenga una priorización de inversión social y en obra pública en diferentes áreas y sectores del país que lo necesiten. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora es la culpa del viento, ahora es la culpa de que recibió un Estado quebrado, pero ¿cuántos fondos han ingresado de parte de instituciones externas para comenzar con el Fondo Monetario y por miles de millones de dólares? Vamos avanzando, vamos avanzando, Pierina, por favor. Porque es el riesgo, pero eso también tiene que ser asumido. Ahora, no va a venir nadie a invertir por mucha ley que haya, la sola ley no es suficiente si no hay una claridad desde quien esté al frente del gobierno de turno en cuanto a los aspectos que he mencionado. Entonces, pero no puede ser que se comprometa el patrimonio del Estado, que es de todos nosotros, para que haya ahí lucro cesante, haya un montón de propiedades. Vamos avanzando, Pierina, porque se me acaba el tiempo y quiero tocar varios temas con usted. Adelante. Ahora, el otro cambio que mencionó, que se propuso en la Asamblea, es incorporar un artículo para que empresas privadas puedan importar gas natural para su autoconsumo en la generación eléctrica. Este límite ha sido cuestionado por algunos expertos y analistas, quienes explican que el gas natural es un 60% más barato que el diésel, del cual ahora depende buena parte de la generación termoeléctrica del Ecuador, y que pese a eso la Asamblea pues sugiere limitarlo a su uso solamente para autoconsumo. De nuevo volvemos a limitar a quienes podrían generar energía para la venta y no solo para el autoconsumo, porque eso del autoconsumo, ¿que acaso un ciudadano común desde su casa puede ir y comprar gas? O sea, para generación eléctrica no creo, ¿no? Importar gas para generación eléctrica, difícil. El problema es que esas medidas buscan beneficiar a importantes grupos empresariales. Lo estamos viendo con el proyecto, el contrato a dedo que se ha dado a una persona altamente cuestionada. ¿Y qué pasa? Pregunten pues cuántas veces se ha caído el Campo Amistad, que es de gas por si acaso. ¿Me explico? Entonces, a lo que uno tiene que, sí, justamente el Estado ecuatoriano es el que tiene que invertir, teniendo tantos recursos naturales nosotros, que tengamos que depender de importaciones. Pero justamente, yo entiendo, Pierina, que en el gobierno justamente del expresidente Rafael Correa se hizo bastante investigación y análisis sobre el Campo Amistad para garantizar si el campo tenía o contaba con buenos yacimientos de gas para poder explotarlo. Y entiendo que a la final decidieron no hacerlo porque, según los informes técnicos en los que se invirtió mucho dinero en el gobierno del expresidente Rafael Correa, decían que en realidad solo abastecía para un porcentaje pequeño de Termogas Machala, es decir, no abastecería como para ser un sustento si es que tenemos un estiaje como el que tenemos. Sí, pero es que hay temas de prevención y hay otras opciones que también se pueden investigar y abrir a la participación privada de las maneras en que está específicamente estipulado. Como les digo, asociación público-privadas. Usted está hablando de un solo proyecto. Nuestro país es riquísimo y si no, pregúntenle a Perú, pues. Perú y Colombia están pasando por la misma situación de estiaje y están combinando lo público con lo privado, pero una vez hecha prospección, investigación, exploración, para determinar aquellos lugares donde se puede hacer esta inversión, en este caso que estamos hablando de gas. Pero ¿qué pasa? Estamos yendo todo a la importación. La importación no beneficia al ciudadano común y corriente, beneficia a los grandes grupos de poder económico. Y lo que se importa, el diésel lo estamos pagando hasta 3 veces el valor normal que compra cualquier país. ¿Por qué razón? Porque tanto a Guillermo Lasso como a Daniel Noboa se le ocurrió, en su calidad de presidente de instancias internacionales,
ponerse del lado de Ucrania en una guerra que todos lamentamos, pero que no es nuestra. Y Ahora, nosotros le comprábamos diésel a Rusia. 3 veces estamos pagando el triple. Entonces, cada vez cerradas 2 refinerías, cada vez sin hacer inversión ni de mantenimiento, cada vez estamos dependiendo más de combustibles que nos vienen de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero sigue saliendo del país, no se queda aquí, no se reinvierte, no se reactiva economía, y es un grupo muy reducido el que se ve beneficiado. me gustaría, Pierina, pasar de otro tema porque quería hablar con usted también el tema de la renovación parcial de la Corte Constitucional, justamente de la moción que usted presentó antes de terminar. Ya me piden que cierre, pero rápidamente, Pierina, usted dijo, es nuestra responsabilidad presentar propuestas con nombres y hojas de vida que guarden las condiciones para acceder a tan importante institución del Estado. Sin embargo, en redes sociales se ha cuestionado muchísimo la imparcialidad y la probidad de Angélica Porras, para encabezar la terna justamente, ya que Porras fue denunciada por violencia política en contra de la fiscal general Diana Salazar. De nuevo, el correísmo pone a Diana Salazar como el centro de su agenda política, Pierina. Para nada, ya hubo el tema del juicio político que por falta de votos y todo lo que se generó no pasó. Pero en este caso, a ver, la terna no es inspiración del correísmo, como usted señala, sino nombres de consenso entre las diferentes bancadas. Y si no, pues entonces preguntemos por qué no hubo una votación de 47 o 48 votos, que son los que corresponden a nuestra bancada, sino que fue una votación, si no recuerdo, de 127 votos o algo. Entonces, yo no participo en el proceso de análisis de las hojas de vida. Yo fui la encargada, la designada para presentar la moción, pero el presentar una querella o que sea demandada por violencia de género por la fiscal no creo que afecte su hoja de vida en cuanto a su formación en el ámbito jurídico y la probidad en el ejercicio de sus funciones, que es lo que básicamente se exige. En todo caso, esto pasa a la Corte Constitucional, quien está obligada a designar una comisión calificadora, y ya internamente pues harán los análisis respecto a los 3 nombres propuestos, y el hecho de que ella encabece la lista no necesariamente va de la mano de que vaya a ser finalmente la elegida. Así es que en este momento el análisis de las hojas de vida y los nombres propuestos, aprobados mayoritariamente por la Asamblea Nacional, por el Pleno de la Asamblea, está ya en manos de la Corte Constitucional para que hagan sus propios procesos internos para la designación definitiva. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Pierina. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Una buena tarde. Nos acompañó Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta.